continuación vamos a invitar también la participación del especialista Walter Palián, quien él es representante de la empresa Audio Pro, que nos va a hablar acerca de lo que debes saber para seleccionar tu micrófono para radio. Hola, sí, dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Walter Palián, soy especialista en audio profesional para la marca Shure y como representante de la tienda de distribución oficial en Perú, Audio Pro. Bueno, vamos a comenzar algo rápido esto, ya que ha sido un día de ponencias muy interesantes. Y bueno, para comenzar, tenemos dentro de toda una cadena electroacústica el primer eslabón sobre la captura de audio, de sonido, va a ser el micrófono. O sea que desde este punto vamos a comenzar el estándar de calidad en toda nuestra cadena de electroacústica que va a haber para poder transmitirla en una radio o una cabina de radio para que el sonido sea eficaz y entendible. Y bueno, todo esto comienza todo desde este aparatito, un micrófono. Bueno, ¿qué un micrófono qué es? Es un dispositivo, ¿ok? Es un dispositivo que convierte energías. Tiene un transductor dentro que convierte una energía acústica, la bulla, el sonido, y la convierte en energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, es un dispositivo diseñado para convertir estas ondas sonoras, la energía acústica, en variaciones eléctricas para luego poder amplificarlas, procesarlas, pasarlas por esos procesos para llegar a un producto final. ¿Ok? Avanzamos con el siguiente. Lo que les comentaba sobre la cadena electroacústica. ¿Ok? Acá tengo una cadena electroacústica muy básica y sencilla, que comienza con el micrófono, que es el transductor. Tenemos una señal acústica, una fuente acústica sonora, viene al micrófono. Este pasa por un proceso de preamplificación, puede ser en una consola, una tarjeta de audio, para poder hacer un proceso a la captura de audio que tenemos, ¿no? Y luego otra vez pasar por un amplificador de potencia y va a salir por un parlante. En la radio tenemos otros dispositivos que incorporan toda esta cadena, ¿ok? Después de la parte de la consola tenemos una conversión analógico-digital hecha por las tarjetas de sonido, las tarjetas de audio. Estas convierten esta señal análoga, ¿ok? La señal análoga que viene del micrófono del transductor, la convierten en unos y ceros, señal digital. Y posteriormente pasa por la computadora, se edita, se programa, pasa el transmisor y se pasa por la antena y termina llegando a todas las fuentes receptoras de radio FM mediante radiofrecuencias. Entonces, nos damos cuenta que el micrófono es el eslabón principal y es importante poder determinar qué tipo de micrófono vamos a usar dentro de nuestra cabina de radio para tener un sonido eficaz y bueno, y sobre todo entendible. Podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Para esto hoy quiero explicarles y que puedan entender un poco sobre los tres tipos de micrófonos más comerciales que tenemos. ¿Okay? Primero tenemos los micrófonos dinámicos, tenemos los micrófonos de condensador y los micrófonos de cinta. Son tres tipos de micrófonos que funcionan de diferente manera, pero que cumplen el mismo propósito: convertir esa señal acústica a energía eléctrica. ¿Ok? Avanzamos con la diapositiva. Ok. El muy conocido micrófono dinámico es un invento que ha revolucionado el mundo de la industria tanto del audio, de la radio y de la música, porque
Antiguamente, los primeros transductores que existieron eran micrófonos a carbón, diseñados o patentados por Thomas Edison, pero hubieron muchos aportes de otros ingenieros, inventores que mejoraron la calidad de este transductor, ¿no? Pero esos micrófonos tenían ciertos problemas de interferencias de ruido, poca respuesta o claridad en la respuesta de frecuencia, y a partir de esto salieron los micrófonos dinámicos que revolucionaron todo este mundo. El micrófono más utilizado en los escenarios maneja fuertes sonidos, o sea, puedes inducirlo a mucha presión sonora, a mucho volumen, y no vas a tener la distorsión que puedas tener con otros tipos de micrófonos, ¿no? Y tenemos un excelente rechazo al feedback. También tenemos un bajo nivel de ruido en el manejo. Vamos a ver cómo funcionan estos micrófonos dinámicos. Casi todos los micrófonos, el de condensador, el de cinta y funcionan por un medio básico que es el electromagnetismo. Para hacerlo bien sencillo, tenemos un diafragma en la parte del micrófono. En esta parte tenemos un diafragma que excursiona. Que excursiona. Debajo del diafragma nosotros tenemos una bobina. Los micrófonos dinámicos también son conocidos por otro nombre, que son micrófonos de bobina móvil. Entonces, al momento de yo ejercer una fuerza con una onda mecánica al transductor, genero una presión y un movimiento en el diafragma. Al generar esa presión en el diafragma de entrar y salir, generamos una diferencia de potencial con los imanes. Y esa diferencia de potencial viene a ser el voltaje. Entonces, cuando existe la diferencia de potencial, el voltaje se traduce en ondas que viajan a través de un cable, llegan a una consola y esta se pueden procesar. Ese es el principio básico de un micrófono dinámico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, un consejo importante para todos los que suelen usar micrófonos es el correcto uso del micrófono para poder tener la respuesta en frecuencia y que pueda funcionar de la manera más eficaz. Nunca es bueno agarrarlo como quizá existen dentro de la industria un género musical que se dedica mucho a la música urbana, y muchos de estos cantantes suelen agarrar el micrófono de esta manera. Esto hace que el micrófono no tenga la respuesta de frecuencia como te indica el fabricante. Ejerces una modificación al momento de poner tu mano. La manera correcta de poder coger un micrófono es agarrarlo desde el mango y poder quizá tener una distancia óptima para que se pueda escuchar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente micrófono, que también ha sido parte de esta revolución dentro de la industria musical, dentro de la difusión del sonido, de la música, son los micrófonos de condensador. Estos micrófonos tienen la característica de ser más sensibles a esa presión sonora. ¿Por qué? Porque requieren una alimentación externa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder explicarles cómo funciona o el principio de funcionamiento de estos tipos de micrófonos. Bueno, estos tipos de micrófonos de condensador, por su mismo nombre, funcionan con un condensador dentro. Un condensador es un pequeño dispositivo que almacena energía. O sea, esto quiere decir que este micrófono va a necesitar una energía adicional a la que podría utilizar un micrófono dinámico, porque un micrófono dinámico tú lo puedes tener así, solo lo conectas y funciona. En cambio, este necesita una energía adicional. La energía adicional de este micrófono es comúnmente llamada con el nombre Phantom Power o los 48 voltios, que ahorita lo vamos a ver, que ejercen y dan una corriente eléctrica
a este condensador, ¿ok? Dan a una corriente eléctrica a este condensador que alimenta dos placas que están dentro del micrófono. Cuando llega el diafragma ejerce una excursión y también ahí tenemos la diferencia de potencial que termina siendo las ondas eléctricas, ¿ok? Ahora, vamos a pasar al siguiente micrófono, que es el micrófono de cinta. Es uno de los micrófonos más sensibles del mercado, ¿ok? Estos micrófonos que son los más sensibles del mercado son también los más, podemos llamarlos los más delicados al momento de poder maniobrarlos. Hay que tener mucho cuidado con estos micrófonos porque se dañan muy rápido debido a que sus componentes de fabricación son piezas que son meramente delicadas, pero que te ofrecen una calidad de sonido espectacular. Tremenda calidad de sonido, ¿ok? Tienen la particularidad de poder tener un diferente patrón polar. Ahorita vamos a ver qué son los patrones polares, qué es respuesta de frecuencia y características básicas de un micrófono para poder identificarlos y saber qué micrófono se adecua a mi cabina de radio o al uso que quiero darle, ¿ok? Tenemos los micrófonos de cinta y vamos a ver cómo funcionan. Como les comenté, los micrófonos la mayor parte de micrófonos funcionan con el principio de electromagnetismo, ¿ok? Ahí tenemos en la imagen dos imanes en la parte derecha y en la parte izquierda. En la parte del medio tenemos un diafragma que parece una cinta doblada, ¿ok? Existen varios materiales de la cinta, comúnmente fabricado con aluminio, pero existen otros modelos y otros materiales de fabricación para este, ¿no? De la misma manera, se ejerce la presión sonora en la cinta se mueve, causa una variación en el campo electromagnético y termina convirtiéndose en voltaje. O sea que los tres tipos de micrófonos que acabamos de ver van a tener variaciones dentro de su diafragma que generan el voltaje, ¿ok? Pasamos al siguiente. Ok. Hace rato acabo de comentarles algo acerca del micrófono de condensador. El micrófono de condensador requiere una alimentación externa. El Phantom Power dice: todos los micrófonos de condensador requieren una alimentación fantasma. Proporciona 48 voltios para poder funcionar. Y bueno, esta energía o estos 48 voltios comúnmente lo vamos a encontrar en casi todas las consolas de audio, vamos a encontrarlos en todas las tarjetas de sonido. Y es esencial de que el dispositivo moderno que usted quiera adquirir hoy en día tenga este funcionamiento. Casi todos las consolas, tarjetas de sonido, como les comento, ya vienen incorporando esta tecnología que tiene mucho tiempo en el mercado. ¿Ok? Avanzamos con la siguiente diapositiva. Uno de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de escoger un micrófono para cierta funcionalidad es el patrón polar. ¿Qué es el patrón polar? Pues el patrón polar de un micrófono es la sensibilidad del sonido en relación a la dirección o el ángulo en el que llega el sonido. ¿Ok? Comúnmente los micrófonos como estos, que son de presentadores, vocales, de cantantes, tienen un patrón polar cardioide. Dentro del cuadro nosotros podemos ver los diferentes tipos de patrones polares que existen. Tenemos 5 patrones polares comunes. Tenemos el primer patrón polar, que es el omnidireccional, que su mismo nombre lo dice, recibe de diferentes direcciones. El segundo que tenemos es, ¿pueden regresar un poquito? Un ratito, ok, el cardioide. El tercero tenemos el supercardioide, hipercardioide y el bidireccional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la posición en la que el micrófono está, nosotros vamos a tener
una sensibilidad de sonido. Puedo hacer un ejemplo práctico con este micrófono. Si yo comienzo a moverme fuera del eje cardioide, porque este es un micrófono dinámico de un patrón polar cardioide. Si yo comienzo a moverme del área, ya no tengo referencia de nivel de sonido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esta característica es importante para poder nosotros comprar un micrófono? Porque no en todas las locaciones o todos los sitios, que ahorita también vamos a verlo, tienen un previo tratamiento acústico. ¿Ok? Siempre vamos a tener en todo lugar problemas de reflexiones acústicas. Y estas reflexiones acústicas hacen que no se pueda entender bien lo que uno está transmitiendo. Entonces, para escoger un micrófono correcto para su funcionalidad, tienes que tener en cuenta el patrón polar. Avanzamos a la siguiente imagen para que pueda ser más representativo. Tenemos el patrón polar cardioide. En la parte superior, si lo pueden ver, tienen como una cúpula de captación, el ángulo de captación del micrófono. El supercardioide tiene un ángulo más direccionado, pero también recibe audio de la parte de atrás. Tiene una sensibilidad con la parte de atrás. En un omnidireccional estamos recibiendo el audio en 360 grados. Ya sea que el micrófono yo lo ponga para atrás, voy a seguir percibiendo el sonido. Entonces, estos tres patrones polares son muy comerciales en el mercado, muchos micrófonos los usan y son importantes al momento de elegir un micrófono. Avanzamos con la siguiente diapositiva. La siguiente característica para poder tener en cuenta al momento de comprar o adquirir un micrófono para su radio o su cabina es tener en cuenta la sensibilidad. En pantalla tenemos dos micrófonos puestos a prueba. El de arriba es un micrófono de patrón polar, un micrófono de construcción dinámica, es un micrófono dinámico. Y el de abajo es un micrófono de condensador. El micrófono dinámico tiene la característica de soportar niveles de presión o volúmenes muy altos y nos entrega una sensibilidad bien baja. La onda de voltaje es mínima. En cambio, un micrófono de condensador, al estar expuesto a la señal de 48 voltios y a que su diafragma es más sensible, nos ofrece más sensibilidad. ¿Ok? Y cada uno de los micrófonos tiene ciertas características. No quiere decir que el micrófono dinámico o el de condensador es mejor. Cada uno se adecúa a un uso, a un tipo de uso. ¿Ok? Avanzamos a la siguiente. Acá tenemos un ejemplo práctico. Tenemos una trompeta. Una trompeta genera niveles de presión sonora sobre los 98 decibeles, sobre los 100 decibeles, que es un volumen para que un volumen o una amplitud muy alta, para que me puedan entender. Tenemos ahí a prueba dos micrófonos, un micrófono dinámico y uno de condensador. Al momento en que ellos reciben la señal acústica, entregan dos diferentes tipos de señal. El dinámico entrega una onda más fina, que excursiona bien, ¿okay? Que cumple su ciclo de 360 grados. En cambio, a la misma distancia y expuesto al mismo tipo de presión sonora, un micrófono de condensador comienza a entregar señales saturadas. Es como que yo me acerque mucho a algo y ya no se entienda, ya no percibimos correctamente el sonido de la trompeta. Entonces, en este caso, cuando yo voy a comprar un micrófono para una trompeta, ¿cuál sería mi mejor opción? ¿Un micrófono dinámico o uno de condensador? El dinámico, porque voy a tener una diferente sensibilidad
y puedo maniobrarla en la consola y poder llegar a un producto final más claro, más nítido, sin niveles de saturación, para no tener distorsión. Sensibilidad y distorsión tienen que ver mucho. ¿Ok? Avanzamos con la siguiente. ¿Ok? Tenemos una característica muy importante, que es la respuesta de frecuencia. ¿Qué es la respuesta de frecuencia? Pues la respuesta de frecuencia es la capacidad que tienen los micrófonos para poder captar los diferentes tonos de las fuentes sonoras. ¿Ok? ¿Qué son los tonos? Para que me puedan entender más sencillo. Podemos dividir todo el espectro de frecuencias en 3 simples octavas, por así decirlo. Las frecuencias graves, medias y agudas. Dentro de todo ese espectro de frecuencias existen los tonos. Ahora, hay una característica muy importante, la diferencia entre tono y timbre. Un ejemplo práctico. Tenemos aquí un piano y al costado una guitarra. Los dos tienen la capacidad de reproducir notas musicales. Al pianista le digo que toque un La 440 y al guitarrista también le puedo decir que toque un La en la frecuencia de La 440. Los dos están en el mismo tono, los dos están en la misma altura tonal, pero los dos tienen un timbre distinto, suenan distinto. ¿Por qué? Porque sus armónicos se comportan de diferente manera y eso le da una diferencia entre los dos. Entonces, podemos entender que tono y timbre no son lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que lo diferencia a una voz o a un instrumento del otro? Es el timbre. ¿Ok? Entonces, nosotros en los micrófonos tenemos que ver que tenga una respuesta de frecuencia adecuada para lo que nosotros queremos. Hoy en día es común que la mayoría de ingenieros de sonido, personas que están dedicadas a la grabación, busquen una respuesta de frecuencia plana. Incluso en los sistemas de audio, ya sea para conciertos, estudios de grabación, las referencias planas son necesarias. ¿Por qué? Porque te permite poder identificar y percibir las intensidades de cada frecuencia de mejor manera. Te permiten llegar a ese nivel de entendimiento, ya sea en una iglesia, ya sea en un local, ya sea en tu misma cabina de radio. Entonces, otra característica importante que tenemos que ver en los micrófonos es su respuesta de frecuencia. ¿Cómo se escucha los graves? ¿Cómo se escuchan los agudos? ¿Cómo se escuchan los medios? Ok, avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, es importante el audio tenerlo en niveles claros, niveles de volumen claros, niveles de señal claros, cuando nosotros vamos a formar y hacer contenido. Hoy en día no solo la radio utiliza micrófonos, tenemos los contenidos de medios digitales como podcast, música en streaming, ¿ok? Entonces, para todo esto existen micrófonos y tenemos que adecuarlos a su funcionamiento. Avanzamos a la siguiente. En la creación de contenido, ya sea para redes sociales, para radio o para medios de comunicación como la televisión, que tenemos muchas cosas combinadas. Tenemos video, tenemos luces, tenemos sonidos y todo esto se engloba para poder crear un producto final que pueda ser atractivo para el oyente y que pueda ser entendido por ellos y que podamos transmitir lo que nosotros queramos. Entonces, dentro de toda esta creación de contenido, nosotros vamos a tener que tener en cuenta algunos factores importantes antes de poder sacar este contenido. Avanzamos, por favor. Hace rato les comentaba sobre el espacio dentro de la grabación.
o el espacio dentro de la reproducción del sonido. Es importante tener un espacio adecuado. Cuando tú quieres formar o hacer tu cabina de radio, es necesario que puedas tener un ambiente controlado a reflexiones acústicas para poder entender bien el sonido y que el sonido de tu micrófono suene, sea entendible al otro lado, en el oyente. ¿Por qué es esto necesario? Las reflexiones acústicas son un problema en todo lugar. Avanzamos a la siguiente imagen para que me puedan entender un poquito. Por ejemplo, cuando una persona canta en el baño de su casa, por la misma construcción del baño, tenemos mayólicas, tenemos vidrios, tenemos varios materiales que son reflectantes al sonido, que son como la luz que reflejan rápidamente, no los absorben, sino la refleja. La sensación de las personas cantar en la ducha, muchas personas dicen, yo canto bien en la ducha, porque escucha las reflexiones acústicas y el cerebro lo traduce a una sensación de buen sonido, buena claridad y buena nitidez, porque está escuchando la retroalimentación de su voz. Ahora, acá tenemos otro ejemplo práctico. Hay personas jóvenes que se dedican a hacer streaming que a veces suelen grabarse en sus cuartos y taparse con cortinas, sábanas. Estos materiales son absorbentes al sonido, por lo que el sonido que van a mandar a su computadora no tiene esas reflexiones acústicas. Avanzamos a la siguiente. Entonces, la selección del micrófono es importante. Y para esto voy a dividir a dos tipos de selección de micrófonos. Los más comunes dentro de la industria, dentro del mercado. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos dos tipos de micrófonos que son muy comerciales dentro del mercado. Tenemos los dinámicos y los de condensador. Ahora me preguntarán quizá, ¿por qué el de cinta no está incluido en esta categorización para poder escoger los micrófonos? Porque los micrófonos de cinta, el uso que le dan a los micrófonos de cinta son más de uso para estudio de grabación, para estudio de producción musical, para la grabación de instrumentos. ¿Por qué? Y también lo segundo, porque son más frágiles al momento de usarlos. Una mala manipulación en el voltaje, una mala manipulación incluso del micrófono y una caída pueden dañar un micrófono de cinta. Y los micrófonos de cinta no son nada baratos. Un buen micrófono de cinta está sobre los $1,500. ¿Ok? Entonces, acá tenemos dos tipos de micrófonos. Tenemos un modelo que comercializa la marca, que es el MB51, que es un micrófono de condensador de diafragma grande, que ya viene incorporada con ¿qué? Viene incorporado con un convertidor analógico digital. Esto quiere decir que tú no necesitas pasar por una consola para usar tu micrófono. De frente lo puedes conectar a tu computadora. Esta particularidad de funciones han hecho que los streamers de hoy en día, las personas que hacen podcast, les funcione muy bien, porque ya no necesitan una consola. Y el segundo, tenemos un micrófono dinámico MB7, que también tiene las mismas funciones, pero añades un cable XLR. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Entonces, para elegir estas opciones de dispositivos, tenemos que tener en cuenta estas siguientes características. ¿Qué vas a hacer? Tenemos micrófonos también que funcionan como lavaliers, se conectan directamente al celular para poder capturar tu fuente de audio. No sé si han podido ver alguna vez algún blogger o canales en YouTube que conectan directamente un micrófono a su celular y tienen una mejora en la captación de sonido, porque estos micrófonos a veces suelen ser más direccionales, apuntan a un lado y reciben sonido solo de ese lado y rechazan lo que tienen al costado. Si vas a hacer un podcast, puedes usar un micrófono directo con cable USB a tu computadora. O el tercero,
mediante la conexión analógica y común con un cable Canon o XLR que va directo a tu consola o tu tarjeta de sonido. Son 3 diferentes opciones que puedes usar para poder elegir estos tipos de micrófonos. ¿Avanzamos? Vamos comentando un poquito sobre las funciones que tenemos en estos micrófonos modernos que se usan para podcast y algunas cadenas de radio que emiten su señal por el medio digital, por internet. Tenemos una opción de conectar tu micrófono a través de un cable XLR y pasarlo por una consola y tener otro tipo de coloración, porque las consolas también dan un sonido característico. El preamplificador de las consolas muchas veces modifica quizá en cierta medida la respuesta de frecuencia de algún micrófono, para bien o para mal. Ya son gustos al momento de escoger qué tipo de consola vas a usar. Tenemos una opción, como les comenté hace rato, que se conecta directamente del micrófono con un cable, llego a la computadora y ya está funcionando. Solo descargo el programa o el software para poder controlar los volúmenes. Aparte tenemos una función adicional en este modelo de micrófono que me permite monitorizar lo que estoy hablando o lo que estoy escuchando en la computadora. Para esto ya no necesitaría quizá una tarjeta de sonido. Entonces podemos ver que estos micrófonos se adecuan a lo que tú quieres hacer. Esta clase de micrófonos. ¿Avanzamos? Acá les mostramos la aplicación de control del modelo que acabamos de ver, que es un Shure MV7. La podemos controlar desde el celular. Podemos darle una pequeña ecualización y algo interesante que tienen estos micrófonos modernos es que tenemos un modo de nivel automático. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona esté hablando, el software predice la intensidad de volumen que está recibiendo y si es muy poco, bajo los niveles que ellos tienen programados, comienza a subirte. O lo inverso, si estás hablando muy fuerte, comienza a atenuarte. Entonces, los streamers, las personas que hacen podcast, ya no necesitan muchas veces a un técnico en sonido o a un ingeniero de sonido detrás de su consola para estar regulándole los volúmenes. El software hace el trabajo por ti. ¿Avanzamos? Ahora, otra de las características importantes para entregar un producto de contenido y que esté bien es la ganancia y la ecualización. O sea, tenemos que tener niveles adecuados al momento de entregar estos productos. La ecualización es importante porque modificamos el tono y la ganancia nos da niveles de señal saludables para todo nuestro sistema, ya sea para nuestra consola o para nuestro transmisor también. ¿Ok? Ok, vamos a avanzar un poquito más adelante. Avanzamos un poquito más y voy a contarles un poquito más atrás. ¿Puede retroceder, por favor? Porque ya la hora nos va a ganar. Un poquito más atrás. Sobre las características de un micrófono que es adecuado para el uso de radios. Este micrófono es el mítico Shure SM7B. Es un micrófono de bobina móvil, es dinámico, ¿ok? Tiene un rechazo de sonido excelente en situaciones de alta reflectividad. Contamos con un filtro antipop que evita ese popeo, un sonido característico cuando las personas se acercan mucho a los micrófonos. Cuando la onda mecánica suena, se va contra el diafragma y suena, te ayuda a poder bajar esos niveles de popeo. Tenemos una respuesta de frecuencia sumamente plana para que cuando llegues a la ecualización puedas adecuarlo al modo o al timbre y al tono vocal que tiene el locutor. Avanzamos un poquito más. Es versátil, tiene un diseño ergonómico para las radios. Está hecho de materiales duros, de durabilidad extrema, porque este micrófono viene desarrollado hace mucho tiempo.
tiene actualizaciones constantemente. Y justo el año pasado cumple 50 años en el mercado. 50 años en el mercado de radiodifusión, en televisión y en medios de producción musical. ¿Avanzamos? El Shure SM7B viene a ser una excelente opción para estos tipos de transmisión o estas cabinas de radio. Seguimos avanzando, por favor. Tenemos otros productos en mente. Este es un micrófono que está diseñado netamente para gamers, para personas que están dedicadas a los videojuegos o a las transmisiones. Tiene un DSP incorporado que permite hacer ese cambio de volúmenes, y Shure está desarrollando, junto con la inteligencia artificial, mejorar la captación de sonido en lugares que no están tratados acústicamente de la mejor manera, ¿no? Seguimos avanzando. Tenemos otro modelo que es el Shure MV7 Plus, diseñado para hacer podcast, netamente para podcast. Y el último modelo que tenemos avanzamos ahí, el último modelo que tenemos es el Shure SM7DB, que es la evolución al Shure SM7. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Sobre las características de los micrófonos, sobre las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de poder adquirir un micrófono. ¿Okay? Muchas gracias.